Que Dios les bendiga. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición del Señor. Muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque nos permites estar aquí en tu casa. Vamos a recibir, Señor, el comentario de tu palabra, que quede, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, que nos edifique, nos fortalezca. Ayúdanos, Señor, porque te necesitamos. Fortalece también nuestros cuerpos. Ya es una hora un poco tarde, después de las actividades de este día, pero, Señor, sé con nosotros. Llénanos de esa fuerza que viene de ti y que tu palabra, Señor, fluya en cada uno de nuestros corazones y nuestras almas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Gracias. Tomen su lugar. Lo que resta, así se llama nuestra reflexión de esta tarde, y juntos pues vamos a meditar un poquito acerca del tiempo. Así se llama nuestro tema, nuestro mensaje, lo que resta. Todos pasamos por distintas etapas de nuestra vida. Los que eran bebés, ¿ya los vieron? Ya no son tan bebés. Nuestros bebés ahora ya son niños. Nuestros niños ya son adolescentes. Y las cosas pasan, el tiempo fluye, se va yendo y no nos damos cuenta. Nuestros adolescentes ya son niños, ya son jóvenes. Ahora ya son jóvenes. Vemos a nuestros hijos y pensamos en qué momento se nos fue el tiempo, ¿no? Ya son unos jóvenes, nuestros hijos, ¿no? Y los que éramos jóvenes, ya no estamos tan jóvenes. Cada que nos vemos en el espejo, no nos damos cuenta, pero ahí se va marcando el tiempo. Se va marcando el tiempo, ¿no? No se llaman patas de gallo, es un código de barras. Es nuestra identidad. Ya no somos tan jóvenes. Ya nuestros cabellos comienzan a cambiar de color, o mejor dicho, pierden su color, ¿verdad? Y las personas que eran maduras ahora son viejos, son ancianos. Es la realidad, ¿no? La niñez, la juventud, la vida adulta, la vejez, que a lo mejor a muchos no nos gustaría, ¿no? No nos gusta esa etapa de la vejez. ¿A alguno de ustedes no le gustaría llegar a viejo? Bueno, yo sé que no hay opción, ¿no? Mientras Cristo no venga y Dios nos dé vida, para allá vamos todos. Pero a algunos no nos gusta la idea de hacernos viejos. ¿Hay alguien entre ustedes? Sean honestos. El salmista David, no sé qué tenía en su mente exactamente cuando dice, en el Salmo 71:9, parecieran palabras como que le preocupan, o palabras con las que se asegura de que llegara la vejez suceda algo. Y le dice David en el Salmo 71, el salmista en el Salmo 71, verso número 9, dice lo siguiente: no me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare. Le dice a Dios, no me desampares. ¿Qué tenía en mente el salmista cuando escribe esto? No me deseches en el tiempo de la vejez. Y algo muy real, ¿no? Cuando mi fuerza se acabare. Uno se va dando cuenta que en el paso de los años nuestros cuerpos ya no responden igual. Cuando nos vamos a trabajar y regresamos más cansados, habiendo hecho una jornada menos pesada que la que antes hacíamos, ¿no? Decía, pero pues antes no me cansaba. Pues no te cansabas, pero ahora ya nos cansamos porque decimos, nosotros mismos nos damos cuenta que el rendimiento de nuestra fuerza ya no es el mismo, ¿sí? Aquí el salmista dice de esta manera: cuando mi fuerza se acabare, le dice a Dios, no me desampares. Lo mismo en el verso número 18. Pero cada etapa de la vida, cada una de las etapas de nuestra vida, pues tiene sus
debilidades y tiene sus fortalezas, tiene sus ventajas, tiene sus desventajas, ¿no? De repente vemos a los niños decir, es que ya no me consientes como cuando era chiquito, ¿no? A veces son ya adolescentes, son jovencitos y quisieran, bueno, cuando les conviene, ¿no? Cuando no, dicen, no, déjame ir porque ya estoy grande. Eso nos pasa, ¿no? Son experiencias de la vida y decimos, cada etapa tiene sus ventajas, sus desventajas, tiene sus debilidades, tiene sus fortalezas, tenemos desafíos en cada una de esas etapas, pero cada etapa nos deja un aprendizaje. Cada etapa nos deja una enseñanza para nuestra vida, cosas que tenemos que hacer en su momento, ¿sí? Cuando éramos niños, pues jugábamos, nuestra labor era ir a la escuela. Después en la juventud aumentan las responsabilidades, cuando uno adquiere compromisos, bueno, ya cambia nuestra vida completamente. Y cuando llega la vejez, a veces quisiéramos recuperar un poco el tiempo, ¿no creen? A veces quisiéramos regresar un poco el reloj de nuestra vida y seguir haciendo lo que antes hacíamos y enfocarnos en aquello que a lo mejor no tuvimos mucho enfoque. La realidad es, y no es algo muy sabio decir que el tiempo no se detiene. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 13, acompáñenme 1 Corintios capítulo 13, porque así como el salmista dice de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, le dice a Dios, no me desampares, no me deseches en el tiempo de la vejez. Y Pablo en 1 Corintios 13, 11 dice, cuando yo era niño, hablaba como niño. Esto pareciera un poco absurdo, ¿verdad? Y que no suene muy sabio. Cuando se trata de reflexionar, pues en realidad eso, ¿no? Cuando somos niños hablamos, dice aquí el apóstol Pablo, hablamos como niños. Dice, yo hablaba como niño, pensaba como un niño, juzgaba como un niño. Está hablando del tiempo, de la etapa de la vida, de las etapas de la vida. Mas cuando ya fui hombre hecho, dejé lo que era de niño. ¿Sí? Teníamos que dejar lo que era de niño. Y así en cada etapa la vamos dejando. Cuando eras joven, pues pensabas como joven, hacías cosas de joven, te equivocabas como joven, después pasamos a la vida adulta y de la vida adulta nos vamos a la vejez. Y para allá vamos, nos guste o no nos guste. Y mientras Cristo no venga, ese es el camino de todo. Pero también Salomón habla del tiempo. Ya vimos al salmista, ya vimos a Pablo, ya vemos ahora a Salomón en Eclesiastés capítulo 3. Un capítulo muy conocido donde Pablo menciona etapas de la vida y dice Eclesiastés 3:1 que para todas las cosas hay sazón y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Y comienza a hablar igual de etapas de la vida. Hay tiempo de nacer y hay tiempo de morir. Polariza las situaciones, los momentos, las etapas de la vida. Hay tiempo para trabajar. Y hay tiempo cuando nosotros algún día, lo quieras o no, nos tenemos que jubilar. Tenemos que cesar de trabajar. Incluso los ministros, a veces vemos a los ministros cansados, fatigados de la vida, enfermos, porque pues también son humanos, ¿no? ¿Y cuándo pensar en la jubilación? ¿Cuándo cesar? Ya la fuerza no es la misma, el tiempo ha transcurrido. Dice Eclesiastés, dice Salomón en el capítulo 3, versículo 1, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Ahorita es tiempo de ¿qué? Para ti. Para ti, ¿cuál es el tiempo ahorita en tu vida? Seas joven, seas un niño, seas un adulto, o seas alguien que ya está cerquita de la senectud. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que te toca ahorita, no? Para todo lo que se quiere debajo del cielo, ¿qué es lo que te toca en este tiempo? Lo cierto es que cuando Salomón concluye el libro de Eclesiastés, allá en el capítulo 12, versículo 13, dice que pues no hay necesidad de hacer muchos discursos. Y que el fin de todo el discurso oído, dice él, oído es este: teme a Dios
y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Cuando yo ahorita te pregunté, bueno, ¿qué es lo que te toca ahorita hacer? ¿En qué etapa de la vida estás? ¿Qué es lo que te toca hacer? ¿Qué es lo que estás o lo que estamos nosotros haciendo? ¿Qué sigue? Pensaríamos nosotros, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que resta por hacer? Salomón dice que en cada etapa de la vida y el final de todo, lo que importa es temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Eso es lo que le da sentido a la vida del hombre. Eso es lo que realmente importa en la vida del hombre. No estoy diciendo que no trabajes, que no produzcas, que no edifiques, que no adquieras, que no inviertas. No estoy diciendo que no te desarrolles. No. Que hagas lo que hagas y en lo que hagas glorifiques a Dios. Pablo también dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, porque su gracia no ha sido en vano para conmigo. Pero el mismo Pablo, un siervo de Dios tan útil, tan productivo, tan fuerte, cuando escribe sus últimas epístolas, dice: pues vean en cuán grandes letras les escribo ahora. Dicen algunos que había perdido la visión por aquel encuentro que tuvo con Cristo cuando perseguía a los cristianos, y de repente en el camino yendo hacia Damasco, esa luz resplandeciente que lo cegó, dicen algunos comentaristas, finalmente terminó dañando su visión. Y cuando escribe esas cartas últimas de su pluma, dice: vean en cuán grandes letras les escribo. Ya no podía ni siquiera controlar esa parte, ¿no? Y llega al final de su vida, escribe la segunda carta a Timoteo y le dice, muy conscientemente a Timoteo, le dice: Timoteo, he peleado la buena batalla. Él sabe que el final de su existencia se acerca. Y le dice a Timoteo: he peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, ahora ya solamente me está esperando la corona que me dará el Señor Dios, juez justo. Y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Había llegado el tiempo para Pablo. Y así, queridos hermanos, es el tiempo. La Biblia dice que delante de Dios 1000 años son como el día de ayer que pasó, como una de las vigilias de la noche. Para Dios el tiempo no es nada, porque Dios es eterno. Pero nosotros contamos nuestros días, contamos las horas, los minutos, los segundos, los años. Y dice el salmista, Salmo 90, es un salmo de Moisés, donde le dice a Dios en el verso número 12: enséñanos. ¿Te acuerdas? ¿Qué dice? ¿Qué dice Moisés en el Salmo 90, 12? Enséñanos a contar nuestros días para traer al corazón sabiduría. Enséñanos a contar nuestros días para traer al corazón sabiduría. ¿Cuánto tiempo nos resta en este mundo? Nadie lo sabe, obviamente, ¿verdad? Nadie lo sabe. El apóstol Pedro, cuando escribe la carta que leímos, primera de Pedro, capítulo 4, acompáñenme, primera de Pedro, capítulo 4, habla del tiempo. También Pedro habla del tiempo. Ya vimos, Moisés habla del tiempo, Pablo habla del tiempo, el salmista habla del tiempo, Salomón habla del tiempo, Pedro, el apóstol, habla también del tiempo en primera de Pedro capítulo 4, ahí en el texto número 2. Y dice: para que ya el tiempo que queda en carne, habla del tiempo. Y habla del tiempo que nos queda en carne, el tiempo que nos queda de vida. Pedro el apóstol, al escribir esta carta, está muy consciente del correr del tiempo, ¿sí? Y aquí está hablando del tiempo que queda. ¿Cuánto le quedaba a Pedro? Aunque él no lo sabía, dice: hermanos, nos resta un tiempo. Y él está consciente de ello, ¿sí? Sabe cómo ha corrido el tiempo.
Y quizás él recuerde las palabras que un día le dijo Cristo. Cuando el Señor resucitó y se presentó delante de los apóstoles, en una ocasión le dice a Juan, esto lo registra el Evangelio de Juan en el capítulo número 21, le dice a Juan, acompáñame, a Pedro, perdón, después de que le preguntó 3 veces, Pedro, ¿tú me amas? ¿Se acuerdan del pasaje? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dice la primera vez, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes todas las cosas, sabes que te amo, apacienta mis corderos. La tercera vez, Pedro, ¿de verdad me amas? Y entristecido Pedro dice, Señor, tú sabes todas las cosas, sabes que te amo, ven, sígueme, acompáñame. Y de repente se le pega a Juan, y Pedro se siente como que celoso y le dice, bueno, ¿y este qué? Dice, tú déjalo, si yo quiero que él quede, que a ti, tú ven y sígueme. Y en el capítulo 21 del Evangelio de Juan, versículo 18, el Señor Jesús le dice esto, escúchalo, le dice a Pedro, de cierto, de cierto te digo, cuando eras más mozo, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya fueres viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde tú no quieres. Ve cómo le habla del tiempo y le dice, Pedro, tú ahorita te vistes como tú quieres, vas a donde tú quieres, va a llegar un tiempo en el que tú vas a tener que extender tus manos y otro te ceñirá, otro te va a vestir, te va a ayudar a vestir. Y eso es lo que a veces a muchos no nos gustaría, ¿no? Decir, que llegue ese tiempo. Y Cristo le dice, Pedro, tienes que estar consciente. ¿Sí? Le habla del tiempo. Otro te va a ceñir y mira, te van a llevar a donde tú no quieras. Es la realidad de nuestras vidas. Por eso preguntaba, ¿cuánto tiempo nos resta? No lo sabemos, ¿no? No sabemos, dice el siguiente versículo, el 19, que le dijo estas palabras el Señor Jesús a Pedro, dándole a entender de qué muerte o con qué muerte iba a glorificar a Dios. Y Pedro, cuando escribe la carta, pues está consciente de eso, ya no es el mismo de antes. ¿Cuánto tiempo pasó para cuando escribió esta carta? Habían pasado años. Pedro, consciente de eso, ahora le habla a la iglesia y dice, hermanos, como diciéndoles, no desaprovechemos el tiempo que nos resta, el tiempo que nos queda. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer con el tiempo que nos resta? Esa es la pregunta que quiero que reflexionemos. ¿Qué vamos a hacer o qué estamos haciendo con el tiempo que nos resta? ¿Conscientes de que no sabemos cuánto nos queda? Mira, la vida cambia de la noche a la mañana. ¿Estamos de acuerdo? Nuestras circunstancias pueden cambiar. Uno hace proyectos en fe pensando en que vamos a hacer esto, vamos a alcanzar lo otro y vamos a invertir y vamos... Tú no sabes. Yo no lo sé. ¿Sabes qué enseñó Cristo a sus discípulos? Les enseñó que no deberían de preocuparse, de afanarse por la vida, vivir acongojados, porque vivir preocupados, afanados, eso no es vivir. Y eso es lo que el Señor les enseñó allá en el Evangelio también de Mateo capítulo 6, en el versículo 34, cuando cierra esa parte del sermón que está impartiendo, el conocido sermón del monte, le dice a sus discípulos, así que no os congojéis por el día de mañana, que el día de mañana traerá su fatiga, basta al día su afán. Basta al día su afán. ¿Qué vamos a hacer, queridos hermanos, el tiempo que nos resta, el tiempo que nos queda? Así que Pedro, entonces, cuando escribe su carta, Pedro también escuchó estas palabras, las palabras del Sermón del Monte, cuando el Señor les dice, no se afanen, no se preocupen, no vivan acongojados por el día de mañana. Por eso se llama preocupación. Porque todavía no te ocupas de las cosas, pero previamente ya estás ocupado, ¿no? ¿Cuántos somos de los que
en la noche, en la madrugada, estamos pensando, ¿qué vamos a hacer? Esa es preocupación. Previamente ya te estás ocupando. Tú estás acostado, pero ya estás trabajando en la industria. Tú estás acostado, pero ya estás trabajando en las labores de la casa. Tú estás acostado, pero ya tu mente está trabajando. Y a veces nos levantamos más cansados, como si es que ya hicimos todo en nuestra mente. Y vean que el poder de la mente es muy... algo que yo no sé si se puede explicar, pero... si estamos preocupados y en nuestra mente está eso, yo no sé si a ustedes les ha pasado, ya nos levantamos cansados porque ya previamente eso se llama preocupación. No te afanes por el día de mañana, dice el Señor. Eso es lo que dijo Cristo, ¿sí? Y Pedro no escribe preocupado, escribe consciente, habla del tiempo que queda. No se nota ese toque de preocupación, ni siquiera porque está viviendo la iglesia un momento difícil en el primer siglo. Pedro también tiene esto en su mente. Sabe que el imperio romano se está dedicando a perseguir a los cristianos. Hay una persecución y dice, hermanos, la persecución la tenemos encima de nosotros. No se los dice así, pero ese es el contexto histórico. Es el primer siglo, vienen las persecuciones imperiales, comienzan desde finales del primer siglo. Pedro, consciente de eso, dice, bueno, si el imperio romano está persiguiendo cristianos, pues ¿acaso no te das cuenta que ahorita estamos aquí, al ratito llega el imperio, llegan los soldados, toman cristianos, toman reos, los llevan al circo romano, ¿no? Nos echan a los leones, todo puede cambiar en un instante, hermanos, de esto está consciente Pedro, pero aún así no está preocupado, más bien les dice, hermanos, vamos a aprovechar el tiempo que nos queda. Versículo 2 dice, para que ya el tiempo que queda en carne viva, no a las concupiscencias de los hombres, sino a la voluntad de Dios. Que el resto del tiempo que nos queda sea para vivir en la voluntad de Dios. Eso es lo que dice, ¿sí? Toda vez que cuando nosotros conocemos a Cristo, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, ahora pertenecemos al Señor. Dice Romanos capítulo 14, versículos 7 y 8. Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí. El tiempo que te reste, hermano, hermana, y el que me quede a mí, ya no vivimos, dice Pablo, Romanos 14, 7. Porque ninguno de nosotros, después de haber conocido a Cristo, vive para sí, y ninguno muere para sí. 8. Que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, o que vivamos o que muramos, ¿qué dice ahí? Somos del Señor. Somos del Señor. Esa es una garantía, esa es una verdad de que fuimos amados de Dios, de que fuimos alcanzados de Dios. Si vivimos para Dios, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Esto bien pudo haber encajado en el pensamiento de Pedro cuando escribe la carta a los hermanos y les dice, a ver, hermanos, ¿qué vamos a hacer con el tiempo que nos resta? Ya no vamos a vivir conforme a las concupiscencias de los hombres, sino vamos a vivir a la voluntad de Dios. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Sea que nos quede mucho tiempo, que nos quede poco, vamos a glorificar a Dios y vamos a vivir para agradar al Señor. Y en esto concuerda con el pensamiento salomónico de Eclesiastés, ¿sí? El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios. Lo importante es buscar a Dios. No te afanes por el día de mañana, basta cada día su propio afán, ¿sí? No vivamos afanados, vamos a vivir, ¿sí?, cada día en la voluntad de Dios, con la bendición de Dios, pero conscientes, hermanos, de que las cosas pueden cambiar en cualquier momento. Una cosa tiene en mente Pedro cuando escribe estas cosas acerca del tiempo que resta. Dice el versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca.
No solamente por el contexto histórico de las persecuciones romanas, sino porque Pedro en esta carta también habla de la venida del Señor y dice: hermanos, el Señor está presto. El regreso de Cristo es inminente y dice aquí: el fin de todas las cosas se acerca. Así que lo más inteligente que podemos hacer es buscar a Dios. Lo más inteligente. Hoy muchos en la iglesia estamos enfocados en otras cosas. Pablo dice: si habéis pues resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Esa es la prioridad de los cristianos. Buscar a Dios, buscar las cosas de arriba, ¿sí? Conscientes, sí, primero, hermanos, de que el tiempo se ha ido así. Conscientes de que la vida puede cambiar de la noche a la mañana, de que nuestras circunstancias ya no pueden ser las mismas ni siquiera, a lo mejor en las siguientes horas. No lo sabemos. Entonces, el tiempo que resta, dice el apóstol Pedro, conscientes también de que la venida de Cristo está cada día más cercana. Y nuestro hermano Rojano pues predica mucho acerca de esto, ¿no? De los eventos escatológicos, y yo no sé qué tanto has quedado tú con la impresión de decir: si el Señor está a las puertas. O sea, si has llegado a ese punto de decir: el Señor viene, ¿qué estoy haciendo? Busca a Dios, busquemos al Señor. Sí, los creyentes de ese primer siglo, cuando Pedro les escribe estas cosas, conocían el peligro en que vivían, sabían las circunstancias en las que estaban viviendo en ese momento, pero estas podían cambiar de un día para otro y podían agravarse. En realidad la perspectiva era: no vamos para una vida mejor. Las circunstancias nos están llevando a una situación delicada y la historia pues lo afirma, ¿no? Los creyentes tuvieron que irse a refugiar en cuevas, las famosas catacumbas, vinieron las persecuciones imperiales. ¿Cuántos creyentes no murieron perseguidos? No sabían que sus vidas iban a terminar tan breve. Y así, en esta reflexión, queridos hermanos, pues es la misma para nosotros, ¿no? Cristo está a las puertas. ¿Qué vamos a hacer con el tiempo que nos queda? Y Pedro entonces el apóstol les insiste a través de esta carta a no desperdiciar el tiempo, sean meses, sean años, que les queden de vida. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿No? ¿Qué vas a hacer, hermano? ¿Qué vas a hacer, hermana? ¿Qué estamos haciendo? ¿En qué está enfocado nuestro pensamiento? Bueno, aquí Pedro les dice: bueno, no vamos a vivir de acuerdo a las concupiscencias de los hombres, sino a la voluntad de Dios. Sabe que queda poco tiempo, por eso hablan del fin de todas las cosas, ya lo vimos en el versículo 7. ¿Y qué les dice? Bueno, allí mismo en el versículo 7 les dice: ¿qué vamos a hacer? Bueno, hermanos, el tiempo que queda, primero, vamos a ser templados. Vamos a ser congruentes, vamos a vivir templadamente. También les dice, ahí en el mismo versículo 7, les dice: vamos a velar y vamos a orar. Eso es a lo que Pedro les invita a hacer el tiempo que resta, el tiempo que queda. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Bueno, esto es lo que Pedro dice: ser templados, vamos a vivir templados, píamente, vamos a velar, vamos a orar. Versículo 8 les dice: vamos a tener entre nosotros una ferviente caridad. Y no es una propuesta, es algo que Pedro está diciendo: hermanos, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a tener entre nosotros un amor fraternal. Dice aquí ferviente caridad en el versículo número 8. En el versículo 9 les dice: y vamos a practicar la hospitalidad. Obviamente por el contexto de la historia, el momento en el que están viviendo, les dice: hermanos, vamos a practicar la hospitalidad. Y allí mismo en el versículo 9 dice: y sin murmuraciones. Versículo 10 dice: si alguno tiene un don,
bueno, pues vamos a administrarlo, vamos a usar ese don en la iglesia. En el versículo 11 les dice, bueno, todo lo que nosotros vamos a hacer, al final del 11 les dice, esto lo vamos a hacer para que en todas las cosas sea Dios glorificado. Así que el tiempo que te queda y que me queda a mí en vida, el tiempo que nos resta, que sea para glorificar el nombre de nuestro Dios. ¿Y cómo glorificamos a Dios? Pues haciendo estas cosas que Pedro aquí está mencionando. Urge que los cristianos hagamos estas cosas. Pedro echa una mirada atrás y dice, hermanos, versículo 3, nos debe bastar el tiempo pasado de nuestra vida que hayamos hecho la voluntad de los gentiles. Como diciendo, ya basta, vamos a dejar eso, vamos a enfocarnos a esto, ¿no? Eso es lo que Pedro le está diciendo a la iglesia. Ya es suficiente con todo lo que hemos hecho en nuestra vida pasada, ahora vamos a enfocarnos, vamos a dedicarnos a hacer estas cosas. Y querida iglesia, queridos hermanos, pues esta es la palabra de Dios para nosotros. Vamos a enfocarnos a trabajar, todavía estamos iniciando el año presbiterial. Hace un momento le decía a los hermanos gedeones, de lo que tenemos que hacer un poquito más. En tu vida cristiana, de lo que tú tengas, un poquito más. Como iglesia, nosotros, de lo que tenemos, gracias a Dios, un poquito más. Tenemos que dedicarnos a las cosas de nuestro Dios el tiempo que nos queda. Medítalo, piénsalo. No sabemos el tiempo que nos queda, pero considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Que así sea. Amén.